¿Por qué se convocan elecciones a mitad de legislatura en la Comunidad de Madrid? Haremos crítica de esta media legislatura que cerramos y explicaremos las líneas generales por las que se ha caracterizado el gobierno de Ayuso. ¿Cuáles deberían ser las aspiraciones máximas de la izquierda madrileña? ¿Qué podemos esperar de lo que resta de campaña electoral? ¿A quiénes beneficia que el debate se enfangue hasta este punto? ¿Qué políticas fiscales son necesarias en Madrid y por qué no las defiende la izquierda? Hablaremos sobre cada uno de los partidos de la izquierda oficial y analizaremos sus estrategias y sus propuestas más destacadas. ¿Logrará Ayuso la mayoría para gobernar o habrá gobierno alternativo? Analizaremos todas estas cuestiones y otras tantas en un nuevo programa de La Tertulia, especial Elecciones Comunidad de Madrid. Tendremos como invitados a Martu Garrote y a Ángel Pérez. Y por supuesto a mi compañero Guillermo del Valle. Bienvenidos, bienvenidas a El Jacobino. Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa La Tertulia del Jacobino. Hoy tenemos con nosotros a Marta Garrote, licenciada en Derecho, se define como progresista, socialista, feminista y europeísta, muy comprometida con la sanidad pública, madre de una pequeña enfermera, como hemos podido comprobar durante esta pandemia en sus redes sociales. Muchas gracias, Martu, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias. Ángel Pérez, él ha estudiado formación profesional en la rama de química, miembro de comisiones obreras desde los años 70, con dilatada experiencia en las instituciones públicas, ha sido diputado en la Asamblea de Madrid, diputado en las Cortes, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y ha desempeñado multitud de responsabilidades en política, secretario general del Partido Comunista de Madrid, coordinador general de Izquierda Unida en Madrid y secretario de organización del Partido Comunista de España en la etapa de Julio Anguita. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel, bienvenido. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Y por supuesto, pues nos acompaña también mi compañero Guillermo del Valle, al que conocéis sobradamente. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Javi. Vamos con la tertulia de hoy, que es un especial sobre las elecciones autonómicas que se celebran el próximo martes, 4 de mayo, en la Comunidad de Madrid. Y hay que comenzar recordando que no tocaba votar. Las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid se celebraron en mayo del 2019, por lo que ahora mismo nos encontraríamos exactamente en el ecuador de lo que hubiera sido la legislatura. Fue entonces cuando el bloque de la derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, suman 68 escaños. La mayoría de la Cámara en aquel entonces eran 67 diputados. Y pactan para que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid con gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Vox pone sus votos, pero se queda fuera del gabinete. En marzo de 2020 comienza el coronavirus, por lo que no ha habido ni un año de tiempo de gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid sin pandemia. Es durante la pandemia cuando se comienza a conocer y cuando se crea la figura de Ayuso. Cuesta abajo por su impetuosa confrontación al gobierno de la nación, su insistente y muchas veces incoherente obstinación, ¿no? por llevar la contraria al Ejecutivo de Sánchez, que por supuesto también ha tenido sus aciertos y sus equivocaciones Sánchez. Pero bueno, vamos a tratar en este bloque el asunto de Ayuso, que probablemente haya sido la verdadera oposición a Pedro Sánchez durante la pandemia, de forma un tanto pintoresca, ¿no? Desde la disputa por las competencias, los cierres perimetrales, pasando por guerras de cifras. En este primer bloque, entonces, en esta primera ronda de intervenciones, me gustaría preguntaros por esta legislatura corta, estos 2 años. ¿Cuál es vuestra valoración del gobierno de Ayuso, tanto la parte previa a la pandemia como el mientras? ¿Cuál ha sido su gestión de la pandemia? Se habla, en mi opinión, de forma un poco burda de trumpismo a la madrileña, ¿no? ¿Creéis que están funcionándole estas formas, esta estrategia de comunicación? Se ha hablado incluso de nacionalismo madrileño. ¿Qué opináis al respecto? ¿De qué forma valoráis su confrontación con el gobierno de España?
que convoque nuevas elecciones y las excusas que ha puesto para ello. Bueno, un poco todo esto es poco tiempo y muchos asuntos, pero bueno, centrándonos en Ayuso y su gobierno. Voy a ir dando la palabra a cada uno. Empieza mi compañero para que caliente. Bueno, muchas gracias, Javi. A Marto y Ángel también muchas gracias, que son dos referentes para nosotros y un honor, ¿no?, teneros aquí para hablar de las elecciones de Madrid y de la izquierda madrileña, ¿no? Que no en vano sois dos representantes de la misma y dos personas relevantes. Bueno, yo primero de todo me gustaría empezar diciendo que en el jacobino en general no nos gusta el tema de sospechar de las personas que reciben amenazas, ¿no? No nos ha gustado nunca con el mundo de ETA, con sus servicios auxiliares, con sus blanqueadores. No somos sospechosos precisamente de ser sospechosos de ser fans de Podemos, ni podemitas, ni precisamente muy amigos de Pablo Iglesias, ¿no? Pero en general no nos gusta sospechar de los amenazados. Nos parece feo, ¿no? Repugnante incluso desde un punto de vista moral, ¿no? Que funcione el Estado de Derecho, que funcione la justicia, ¿no? Pero es mala cosa eso de esparcir halos de dudas sobre la gente que recibe amenazas de muerte, ¿no? Y me refiero obviamente a las amenazas de muerte que ha recibido Pablo Iglesias, el ministro, la directora de la Guardia Civil, en fin. Estamos en un contexto, yo creo que de fango, de degradación generalizada de la política, de señalamiento, y yo creo que de degradación generalizada, y es complicado, ¿no?, que broten cosas positivas para el conjunto de la sociedad en ese contexto, ¿no? Dicho lo cual, me gustaría, bueno, analizar efectivamente con Tino, voy a intentar brevemente lo que creo que representa el Partido Popular y Ayuso en la Comunidad de Madrid. Yo creo que se suelen hacer análisis de brocha gorda diciendo que para el fascismo. Es verdad que Vox parece que nos empeña en desmentir a aquellos que hemos sostenido durante mucho tiempo que Vox no tiene nada de fascista. Pero bueno, determinados comportamientos populistas, señalar a los menas, a los menores no acompañados, de una forma tan grotesca, tan bochornosa, ese discurso contra la inmigración, ese populismo efectivamente sí de extrema derecha, pues quizás nos va a terminar desmintiendo. Yo sigo pensando que no hay ninguna amenaza fascista en Madrid ni en España, ¿no? Sobre todo que el fascismo es un movimiento político muy concreto, ¿no?, que muere en un momento determinado de la historia y que sí que puede haber grupos en Europa neofascistas y tal, pero yo creo que Vox responde a otro contexto y desde luego el Partido Popular responde a otros parámetros muy diferentes. Yo creo que el problema en Madrid no es tanto esas campañas populistas de degradación generalizada, de señalamiento, que también, pero las políticas que tienen un marchamo ideológico muy claro, que es la degradación del estado de bienestar, la degradación del bien común, ¿no? Yo creo que el Partido Popular en Madrid responde a otros parámetros ideológicos, no al trumpismo, sino a unas coordenadas más bien thatcherianas, ¿no?, que es lo que ellos siempre se han vanagloriado, ¿no? El Estado cuanto más pequeño mejor, lo público cuanto más pequeño mejor. Todo eso desde lo público, ¿no? Porque es curioso que la gente que te sermonea contra el Estado y contra lo público, y esto, Marto, yo creo que en las tertulias siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Que te dicen todo esto contra el Estado, ¿no? Desde el Estado. Pues son gente que no ha hecho nunca nada en el mercado, ¿no? Es toda una geografía. Qué maravilla el mercado, la empresa privada. Si tú no has trabajado nunca en la empresa privada, no, es que los autónomos, no, si yo soy autónomo, me estás explicando lo que es los autónomos, pero curiosamente llevas 20 años en las administraciones públicas, que no tengo nada contra ello, ¿no? Porque precisamente no participo de tu populismo thatcheriano. Me parece que lo público y lo estatal es digno de todo el encomio, ¿no? Pero claro, cuando tú lo intentas estigmatizar desde la poltrona pública, pues hombre, me llama la atención. Y obviamente hay políticas públicas prácticas implementadas en la Comunidad de Madrid. Por eso me llama la atención que determinadas personas intelectuales, supuestamente de izquierdas, bueno, frivolicen un poco con Ayuso, ¿no? Bueno, es que Ayuso es una buena planificadora, es que Ayuso, fíjate los otros qué malos son. Bueno, a ver, el Partido Popular ha hecho políticas muy perniciosas desde el punto de vista de desmantelamiento de vivienda pública a fondos buitre y lo sabemos y lo conocemos. Ha hecho políticas verdaderamente vergonzosas desde el punto de vista fiscal y lo sabemos. No se puede hacer pedagogía a favor del impuesto de sucesiones, del impuesto de patrimonio, de la fiscalidad progresiva y reírle las gracias a una señora que dice que es defender a las clases populares y a los camareros y a los dueños de un bar que las herencias de 3 millones de euros no tributen, porque eso no es serio. No es serio porque luego no se puede sostener el estado de bienestar si no tenemos una fiscalidad progresiva. Yo creo que no hay tanto una amenaza fascista o trumpista, que más bien Trump fue un proteccionista, ¿no? Un tipo que se encadeaba dentro de otras coordenadas, sino esta gente repite los patrones de los años 80, ¿no? De Reagan, Thatcher, contra el Estado, contra los políticos, contra lo público, ya digo, desde lo público, y políticas de degradación del bien común, la retórica, porque es verdad que no van a desmantelar el estado de bienestar, es verdad que el Partido Popular de Madrid también ha hecho obra pública y por eso ha ganado muchas veces en el sur, ¿no? Con el tema del metro, etcétera. Pero yo creo que la retórica sí importa, ¿no? Y el discurso sí importa, ¿no? Y en una pandemia hablar de libertad
a mí me parece sorprendente, ¿no? Todo el mundo queremos disfrutar de nuestros derechos como ciudadanos y de la libertad. Por supuesto que a nadie le gusta estar. Pero claro, esta idea de libertad del sálvese quien pueda, ¿no? Que desde luego no es una idea de no dominación, ¿no? Porque la libertad para la gente de izquierda habrá libertad si la hija de Martu tiene un sueldo digno, si la hija de Martu, por ejemplo, o el personal sanitario, tiene las condiciones materiales cubiertas y las condiciones sanitarias, es decir, si se cuida a la gente que nos cuida a todos, y perdonad por la fórmula tan R-Honer, ¿no? Que me ha salido, ¿no? Pero claro, es que la libertad en términos republicanos es eso, no dominación. La libertad no es que un señor que se muere de hambre pueda morirse libremente debajo de un puente. He dicho muy burdo, ¿no? Pero es que ellos responden a esa idea de libertad, ¿no? De libertad negativa. Es verdad que Ayuso no maneja estos conceptos, le da igual, es todo muy grosero, muy burdo, no está pensando en Isaiah Berlin, en las diferencias entre libertad negativa y libertad positiva, ¿no? Pero sí que es verdad que participan de eso. La libertad es hacer a lo que a cada uno le dé la gana, ¿no? La libertad no es eso, la libertad es el autogobierno colectivo. Entonces, olvidarse de la idea de sociedad, y esto no es un prejuicio del jacobino contra el PP de Madrid, es que esto es una frase de Thatcher. No hay sociedad, solo hay individuos. Y esta gente reproduce ese patrón. No hay sociedad, solo individuos. Pues yo creo que contra eso hay que movilizarse, que eso es muy pernicioso. De hecho, es lo más pernicioso. A mí me parece mucho más amenaza eso que el fascismo inexistente, aunque Vox obviamente habrá que encuadrarle. Pero incluso Vox, con ese cartel tan asqueroso de señalar a los menores, a mucha gente se le ha pasado por alto que esta gente quiere privatizar las pensiones públicas. No es otra demagogia de la izquierda sanchista contra Vox. No. Es que el programa económico de Vox, Rubén Manso, Espinosa de los Monteros, es hacer evolucionar nuestro sistema público de pensiones hasta hacer un sistema de capitalización, de ahorro privado. Y con sueldos de 1.000 euros, de 900 euros, de 800 euros, hay que decir que a los millones de compatriotas a los que apela sentimentalmente Vox, pues les condenaría en su vejez a la pobreza más absoluta. Eso es privatizar las pensiones públicas. Entonces, claro, fiscarse en las pensiones públicas, hablar de la libertad educativa como mantra para dar carta blanca a los conciertos educativos de cualquier forma, regalando suelo público para que un colegio religioso practique la segregación por sexos u otras cosas, las políticas de vivienda, como he señalado, con la venta de vivienda pública, fondos de inversión, que son cosas que han ocurrido, la utilización del autonomismo a ultranza en una pandemia como una especie de reproducción de esas cosas que tanto hemos combatido, ¿no? Del secesionismo, de la identidad, ¿no? Es verdad que obviamente en Madrid no tenemos el nacionalismo identitario, pero se ha intentado vender como una especie de identidad de la libertad, ¿no? Venid a Madrid porque Madrid es una tierra libre frente al gobierno socialcomunista. Oiga, que estábamos en una pandemia, que en una pandemia, si en una pandemia no podemos hablar de sociedad y de bien común, entonces es que no podemos hablar de sociedad y de bien común en ningún momento. Es que hemos llegado al nivel de degradación moral más grande, es que hemos perdido todo norte. Es decir, es que precisamente ahora, cuando la vacunación la distribuye el Estado, cuando necesitamos vacunarnos para salvarnos nosotros, pero para salvarnos al otro, cuando te importa mucho lo que le pasa al de enfrente, no por altruismo, sino porque eso es una sociedad, porque si no te contagias tú, te vas al carajo, es decir, porque no puedes intentar salvarte tú solo, ¿no? Entonces, que en un contexto tan idóneo para hacer pedagogía a favor del bien común, en cambio, nos hayamos olvidado de esos conceptos, pues yo creo que el PP representa en Madrid no una tecnocracia, no una democracia cristiana, no un conservadurismo tranquilo, sino representa la reproducción de parámetros ideológicos profundamente neoliberales y a mí eso me parece peligroso. Y lo otro, el ruido, lo grosero, el señalamiento de los menores no acompañados, esa retórica, yo creo que eso, los socios, siguen siendo una amenaza más testimonial de lo que nos pensamos y la amenaza central, y eso creo que es lo que habría que señalar, es el desmantelamiento del estado de bienestar y del estado social, que a mí no me parece poca cosa, ¿no? Porque para los que tenemos poco o para los que no tienen nada, tener una tarjeta de la seguridad social es el mayor patrimonio, ¿eh? La mayor parte de españoles son beneficiarios directos de las transferencias que supone el estado de bienestar con todas sus limitaciones. Entonces, tomarse a broma eso, pues a mí no me parece. Simplemente eso. Ya me he pasado casi de tiempo. Bastante ajustado. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. El siguiente, Martú. Muy bien, voy a ceñirme a lo que me has propuesto, aunque Guille me haya tirado un montón de la lengua y quisiera contestarle, pero voy a ser disciplinada y voy a hablar de gestión de Ayuso y de estos 2 años de no gestión en realidad, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es quién era Ayuso hace 2 años. Nadie. ¿Quién conocía a Ayuso hace 2 años? Nadie. ¿Qué significaba para el Partido Popular Ayuso hace 2 años? Nadie. Ayuso llega al cargo porque meten en la cárcel a todos los herederos de Aguirre. Y entonces, como los pesos pesados del Partido Popular han ido cayendo por sus causas varias, porque aquí esto no es una charca de ranas, es un estercolero, ¿no? de corrupción,
de Púnicas, de Gürteles, de Canal de Segunda, de Panamá, de todo. O sea, de todo lo peor del Partido Popular está todo junto en Madrid, ¿no? El aguirrismo. Entonces, Ayuso era una chica muy aplicada, trabajadora, que la mandaban llevar el Twitter del perro de Esperanza Aguirre, y lo hacía con fruición. Yo he sido víctima de su acoso y derribo, por tanto, sé que lo hacía con verdadera dedicación en Quina. Y entonces, cuando van cayendo sus predecesores, y por amistad con Casado, que era otro de los chicos de Aguirre, tampoco se nos puede olvidar, la presentan a las elecciones. Y palma. Y saca el peor resultado del Partido Popular en décadas. Y es un fracaso absoluto que el paniaguado de Aguado, permitirme el juego de palabras, pero es que es verdad, decide rescatar del hundimiento. O sea, la peor corrupción del peor PP con la peor candidata, y tú decides darle la mano y colocarla en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y una vez colocada en la presidencia de Madrid, se desata la bicha, que es Miguel Ángel Rodríguez, no ella. Detrás de Ayuso está Miguel Ángel Rodríguez, que es un tío que un día montó a un José María Aznar, que nadie sabía quién era, en un coche, lo paseó por toda Castilla y León, lo hizo presidente de Castilla y León y después presidente de España. José María Aznar, otro que nadie sabía quién era. Hay que reconocerle a Miguel Ángel Rodríguez un arte grande en crear candidatos de la nada a base de lo que está haciendo Ayuso, ¿no? Bocadillos de calamares, viva los bares y las cañas. Si uno vive en Madrid y es barero como yo, barero de verdad, de los que vas a los bares de toda la vida, de tu barrio y tal y cual, ¿no? La gente está desesperada porque que te permitan abrir en pandemia con la mitad del local interior y muchos sin posibilidad de terraza, supone que te permitan pasar hambre. Pero a cambio no te dan ayudas, porque como te dejan ser libre para morirte de hambre, pues no te doy ayuda, porque tú eres libre de morirte de hambre, abrir tu bar, y si vienen cuatro, ¿no? Esto es bocatas de calamares y cañas, ¿no? Que es lo que hace Ayuso. En los 2 años que ha estado al frente de la Comunidad de Madrid, uno sin pandemia y otro con pandemia, ha habido cero gestión, ha habido cero normas, no se ha aprobado ninguna ley en el Parlamento de Madrid, no se ha hecho nada por los madrileños, salvo convertirnos en unos seres odiosos de cara al resto de España. Madrid, que era una ciudad de acogida, donde todo el mundo se sentía madrileño, porque ser madrileño no significaba nada, porque mi padre riojano, mi madre extremeña, yo madrileña. Eso era Madrid, ¿no? Un sitio donde llegabas y ya está, vivo en Madrid, fin, pero no había una identidad, que eso es lo bueno que tenía Madrid, ¿no? En cambio, ahora tiene una identidad, la identidad de los madrileños somos lo importante y a los demás que os den. Si en Madrid tenemos una incidencia de 1000, pero queremos ir a la playa, nos tenéis que dejar ir a la playa. Si en Madrid hemos abierto todos los bares, no hemos puesto restricción ninguna, tenemos las UCIs al 40%, se muere más gente que en ningún sitio, le moleste lo que le moleste a la derecha, no importa. Abridme las playas de Valencia, donde estáis con los bares cerrados, donde habéis conseguido bajar la incidencia y haber pasado una cosa terrible. Abridme las playas de Valencia porque mi derecho como madrileño es irme a Valencia a tomarme una paella, ¿no? Y este madrileñismo de Madrid es España dentro de España, que es de lo peorcito que le he oído decir a un político nunca, ¿no? En Madrid funciona. Yo creo que eso no funciona en el resto de España. Yo creo que el Partido Popular, si cree que porque a Ayuso le funcione la tontuna en Madrid, esa misma tontuna extrapolada va a funcionar en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, pues se van a pegar un botacazo de hermoso, ¿no? Hermoso, pero bueno. Lo que también es muy importante determinar es que estos 2 años de no gobierno de Ayuso han sido 2 años de ninguneo y maltrato a ciudadanos. A Aguado, que se fue con lágrimas en los ojos sorprendido de que su socia le hubiera dado tremenda puñalada trasera de convocar elecciones sin hablar con él ni medio minuto, y a todos los demás de Ciudadanos que hoy están clamando por volver a abrazarse a ella, ¿no? Es otra cosa que no acabo de entender. Yo cometí el error enorme de votar a Ciudadanos en las anteriores elecciones. Me arrepiento todos los días, lo confieso. Soy Marco, voté a Ciudadanos, me arrepiento, no voy a pasar, ¿sabes? O sea, es verdad que estaba convencida del mensaje que nos dieron de que harían lo mismo que en Andalucía. Un contrapeso a los 30 años de gobierno, que siempre hay que levantar alfombras, mentira todo, mentira todo. En Andalucía había que levantar alfombras, pero en Madrid no había que vaciar la charca. Bueno, pues yo ni en Murcia, ni en Castilla y León, en todos los sitios donde ganó el PSOE, y el PP llevaba gobernando décadas, y se supone que Ciudadanos podía dar una alternativa al gobierno. No lo hizo. Por tanto, que le llamen muleta de la derecha o tercer partido de la derecha, pues no debe sorprenderlo, ¿no? Ciudadanos tenía que haber sido un partido de centro, pero nunca ha optado por ser un partido de centro.
ha optado por ser un partido de centro-derecha. Entonces, si eres de centro-derecha, pues para ti. Pero a mí no me hables, que yo soy de izquierda y a veces no me importa que haya un poco de contrapeso hacia el centro cuando mi partido está en manos de otra banda de cerebraos y necesita que lo centren, pero desde luego yo no voto para que acabe gobernando la señora Ayuso. Entonces, esto es lo que ha sido los 2 años de Ayuso. Y por dejar una última pincelada de esto de la pandemia, Ayuso propone cosas tan demenciales como que la Comunidad de Madrid compre las vacunas por su cuenta. La Comunidad de Madrid, con un dinero que aportamos los madrileños y el resto de españoles, porque todos aportamos a la caja y luego cada uno gestiona parte de la caja que le toca, ¿no? Y si no pueden comprarlo los sorianos o los murcianos, que los den, porque para eso estamos los madrileños, para comprar las vacunas por nuestra cuenta. Y, aun llevando al extremo esto, Ayuso quiere que las empresas compren las vacunas en el libre mercado, ¿no? Peleándose con otras. Eso supone que 4 grandes podrían acceder a comprar vacunas para sus empleados, pero a los autónomos que los den, a la pequeña empresa que la den, a los que menos tienen que los den. Ese es el liberalismo, ¿no? Los que tienen, somos los que tenemos, dicen ellos, somos libres de gastar en lo que nos dé la gana y los que no tenéis sois libres de moriros de asco. Joder, más libertad que esa yo no la veo, ¿no? Esto es lo que yo creo que supone los 2 años de Ayuso y si no espabilamos lo que nos pueden suponer otros 2, 4 o 6 años más de Ayuso. Pues muchas gracias, Marco. Pasamos con Ángel. Bueno, pues yo creo que va a haber grandes coincidencias, ¿no? Yo creo que no va a haber mucho debate en esto, pero bueno, es interesante porque se aportan elementos y yo voy a intentar aportar algo, aunque la verdad es que yo creo que está prácticamente todo dicho. Quisiera empezar por sumarme a las palabras de Guillermo, en el sentido de que no puede haber evasivas a la hora de condenar amenazas de ese carácter. Lo hicimos siempre, lo hicimos hace años, cuando los que amenazaban quizá eran otros. Bueno, seguramente eran otros, lo hacemos ahora. Y yo creo que esa es la manera en la que los demócratas y la democracia se tiene que defender, ¿no? Uniéndose en este tipo de cosas. Ahora, yo tampoco quiero caer en el problema, como tampoco lo ha hecho Guillermo, evidentemente, y en esto yo creo que estaremos de acuerdo. No quiero caer en tener una visión de la situación actual basada en este tipo de acontecimientos. Este tipo de acontecimientos son tremendos, son terribles, son condenables, hay que exigir que se investiguen, pero los problemas de este país, de los españoles y de las españolas, la sociedad en su conjunto, siguen siendo los problemas de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis sanitaria, de la pandemia, y sigue siendo el problema en definitiva de cómo vivimos todos los días y cómo tratamos de abrirnos paso, ¿no? En ese sentido, yo creo que la Comunidad de Madrid, con 25 años de gobierno ya de la derecha, yo creo que ya hemos tenido tiempo suficiente para saber cómo se las gastan, ¿no? Pero yo creo que además estamos en el peor momento de la peor derecha, porque todavía, yo recuerdo las legislaturas de Gallardón, pues se hablaba de la construcción del metro, se hablaba de la construcción de Metro Sur, es decir, había obras, como luego en el ayuntamiento fue el tema de la M30, es decir, había obras, había infraestructuras que generaban un cierto empleo y que generaban un debate sobre la conveniencia o no, porque claro, nosotros muchas veces le decíamos a Gallardón, si está muy bien que llegue usted tan lejos, el problema es que no queríamos ir tan lejos, ¿no? ¿Por qué ha ido usted tan lejos con el metro? Pues sencillamente porque había allí unos terrenitos donde iba a construir alguien y estaba bien que llegara el metro, ¿no? Primero se hacía el metro y luego se construían los pisitos. Bueno, Esperanza Aguirre llegó luego con la cosa esta de los hospitales, que fueron evidentemente buenos negocios para las empresas concesionarias, pero bueno, hizo hospitales y había algo que discutir con ella. El problema de Ayuso es mucho más sencillo en estos 2 años, ¿no? Es construcción todo lo que puede, seguir fortaleciendo la economía de servicios, pero los más vulnerables, no los servicios de calidad a las empresas o basados en las nuevas tecnologías que puedan generar alto valor añadido. No. Es los servicios vulnerables que en cuanto hay la más mínima crisis o el más mínimo bamboleo económico se arruinan por decenas de miles, ¿no? Esto ya lo vimos en la crisis de 2007, 2008 y ahora pues efectivamente nos puede volver a suceder.
Por lo tanto, es este tipo de gobierno, pero además en un momento en el que está confluyendo también los peores momentos del modelo productivo. Un modelo productivo en permanente cambio, que lo que hace es arrojar del mercado de trabajo a los trabajadores menos cualificados. Y si España se distingue por algo, y Madrid también, es por tener en general una mano de obra poco cualificada que sale expulsada del mercado de trabajo y se tiene que refugiar como mucho en el terreno de la precariedad en el empleo, ¿no? Y en estos momentos, este tipo de políticas basadas en la construcción, en los servicios endebles y en definitiva, pues esto, en el ladrillo y en la privatización, pues lo que hace es que deja más desamparados todavía a los trabajadores menos cualificados, los trabajadores más expuestos en el mercado de trabajo. Bien, esta es la realidad. Ahora, lo hemos dicho todos, ¿no? La cuestión es cómo en 2 años, esta mujer que tiene 30 diputados, que pierde 18 con respecto a Cristina Cifuentes, con un partido plagado de casos en los juzgados, ella misma sometida a sospecha por temas como el de Avalmadrid, con un gobierno lleno de contradicciones donde Aguado está permanentemente aguando, como decía Martu, las relaciones dentro del propio gobierno, como un gobierno que en plena pandemia tiene una crisis y un enfrentamiento entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales por el tema de las residencias. El propio tema de las residencias, que en la opinión pública yo creo que tiene un peso importante. Cómo en esas circunstancias, apenas 20 meses más tarde de haber sido investida, que lo fue en el mes de agosto del 19, las encuestas le están dando 56, 58 diputados. ¿Se debe a los méritos de la señora Ayuso? Yo sinceramente creo que no. Puede que sea muy campechana, puede que sea muy castiza, como ella misma dice. Bueno, yo tengo claro que si en Madrid los beodos habituales tuvieran que elegir patrona, yo tengo claro quién sería, ¿no? Sería la señora Ayuso sin ningún género de dudas, ¿no? Y además ella en algún momento lo ha defendido. Ella defiende tanto esto de los bares, ¿no?, que lo hace porque parece ser que dice que su familia tiene cierta tradición en el sector, ¿no? Yo me saludo de que su familia no haya tenido tradición en el sector funerario, ¿no? Entonces seguramente no estaríamos aquí haciendo esta amable charla, ¿no? Lo que ha conseguido es que cuando en economía, en Madrid, se habla de economía, todo el mundo le vienen los bares a la cabeza. Y yo creo que eso es un mérito neoliberal poco discutible. Pero desde luego yo creo que la ecuación hay que completarla con una oposición muy débil, y con un gobierno de la nación, del Estado, que se inventa lo de la cogobernanza, que ha sido un verdadero alivio y un verdadero salvavidas para la señora Ayuso. Porque todos los desmanes y disparates de la señora Ayuso lo son, pero evidentemente yo también voto en las generales y quiero que haya un presidente del gobierno y quiero que haya un gobierno que tenga cosas que decir ante la ciudadanía de Madrid, ante los hombres y las mujeres que vivimos en esta comunidad autónoma. Porque no puede ser que nos quedemos al albur de los caprichos de esta señora simplemente por cuestiones tacticistas o electorales, o yo creo que todavía peor, porque estamos en un juego de niños, pero de guardería, del primer nivel, ¿no? Como yo tomé el mando en abril del año pasado, en abril del 20 o en mayo, y me criticasteis mucho, pues ahora os vais a hacer vosotros responsables y me quedo mirando para otro sitio. Y eso sí, salgo los sábados en televisión con gesto de gravedad, ¿no?, como si fuera Churchill en la batalla de Inglaterra, pero la realidad de todo esto es que lo que se hace es un ejercicio de irresponsabilidad y de dejar las comunidades autónomas al albur de cada cacique en cada sitio, sálvese el que pueda. Pero no es de recibo que en un Estado que dice que es un Estado unitario, que debe serlo, por muy descentralizado que esté a las comunidades autónomas, en un Estado si hay un plan de vacunación, hay un plan de vacunación. Si hay un plan para perimetrar, es un plan de perimetrar. Pero no es de recibo, repito, que en una comunidad autónoma pues el virus se vaya a la cama a las 8 de la noche y en otras comunidades autónomas se vaya a las 10
y en otras se vaya a las 11. Y hoy perímetro porque sí, y otro abre los bares dentro y otro solo las terrazas. Es decir, esto, como no pasa solo con la gestión de la pandemia, sino que pasa en múltiples problemas los que tiene nuestro país, pues sencillamente lo que da la sensación es de ser un Estado que está perdiendo bastante fuelle en favor de toda esta centrifugación que se está dando en la gestión de la política. Yo no creo que sea ni tan siquiera nacionalista Ayuso, yo creo que es imperialista. O sea, ella está convencida de que todo lo que rodea a Madrid es la periferia. O sea, yo creo que este es el concepto, ¿no? Y, bueno, ante ese tipo de planteamiento, pues está el planteamiento que siempre ha debido de tener la izquierda y que yo creo que se está ejerciendo con muy poquita fuerza. Por lo tanto, yo sumo el factor Ayuso, las políticas neoliberales, la experiencia que tenemos de los gobiernos del Partido Popular, pero también yo creo que hay que hablar de la debilidad de la izquierda, hay que hablar de un gobierno de la nación que ha sido un verdadero regalo para que esta señora y para que este Partido Popular, en su peor momento, después de haber perdido un tercio de sus votos y de sus diputados, con todos los problemas que ha arrastrado durante la gestión, se haya salvado por cosas como la cogobernanza, por la debilidad y la división de la izquierda y por la incapacidad de la izquierda de ofrecer un proyecto de izquierda en primer lugar y en segundo lugar un proyecto de región. Y hasta aquí. Pues muchas gracias, Ángel. Mencionabas la oposición y ahora en este segundo bloque vamos a hablar de la izquierda en Madrid. En 2019 las elecciones las ganó Ángel Gabilondo. El PSOE fue el partido más votado, con casi el 30% de los votos, en un parlamento con 6 partidos diferentes. El segundo partido dentro del bloque de la izquierda fue Más Madrid, con Errejón a la cabeza, y el último lugar, la coalición, en aquel momento se llamaba Podemos Izquierda Unida, por la mínima con un 5,56% de los votos, ¿no? Hay que recordar que el mínimo para poder entrar en la Asamblea de Madrid es el 5% de los votos, una barrera que es fuerte, que se espera además que tenga mucha importancia en estas elecciones. En las anteriores, para que se hagan una idea la gente que nos escucha, este mínimo estuvo alrededor de 150.000 votos para poder entrar, que es una cantidad bastante considerable, digamos. Esta es la razón por la que Pablo Iglesias, ante la más que probable desaparición de lo que ahora se llama Unidas Podemos, decidió abandonar la vicepresidencia del Gobierno de España y presentarse como cabeza de lista en sustitución de Isa Serra, que era hasta ahora la portavoz del grupo. En el lado de Más Madrid, Errejón lo que abandonó fue la Asamblea de Madrid para irse al Congreso y ha sido sustituido por Mónica García, que es un poco la cara más nueva en estas elecciones, quien ha sabido hacerse un hueco, llegando a encabezar, al menos mediáticamente, como ya mencionaba, por ausencia de otros, la oposición a Ayuso en la Asamblea, ¿no? Durante la pandemia, también en gran medida gracias a su profesión, ¿no? Lo ha tenido fácil porque ella es médica en el Hospital 12 de Octubre. Y el PSOE, pues es el único de los 3 que se presenta con el mismo candidato, Ángel Gabilondo, ¿no? El soso, serio y formal, que también tan buen resultado sacó en 2019, ¿no? Hay que reconocer que las ganó, pero que se le ha reprochado, con bastante razón en mi opinión, su ausencia en todos los debates, o al menos en no haber sido capaz de salir de la irrelevancia mediática ni durante la pandemia ni siquiera en el año anterior, ¿no? ¿Cómo creéis vosotros que llegan estos 3 partidos a las elecciones? ¿Afectará el desgaste que han, al menos 2 de ellos, que han tenido en la gestión de la pandemia a nivel nacional? ¿O cómo pensáis que lo están haciendo en la campaña? Que estamos ahora mismo casi a mitad de campaña. Luego hablaremos en el último bloque de expectativas electorales y pactos, pero ¿cómo creéis que están consiguiendo ilusionar y que conseguirán movilizar el voto para ganar a Ayuso, que hablábamos antes de ella? En este bloque va a empezar hablando Ángel y luego Guillermo y Martu. Bueno, pues yo voy a hacer en principio una concesión en el sentido de que cuando me refiero a Podemos y Más Madrid y tal, voy a aceptar que estamos hablando de la izquierda. Esto para mí es una concesión que me cuesta no poco, no poco.
Pero bueno, como sé que en general esta es la cuestión que se acepta, pues debe ser así y el que no tiene razón seguramente soy yo, ¿no? Yo creo que el problema de la izquierda en Madrid, al PSOE sí le reconozco que ocupa un espacio de izquierda histórico, otra cosa es cómo está el Partido Socialista. Y una de las claves del tercer punto del futuro es que precisamente el Partido Socialista vuelva a ser el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, de momento, hoy estamos como estamos. En lo que se refiere a los otros grupos de izquierda, yo creo que el primer problema que tienen, que no es pequeño, es que sencillamente no tienen un proyecto. Y digo que no tienen un proyecto porque falta identidad. Es decir, yendo directamente a la parte, digamos, más cruda de esto, ¿no? Podemos y todos sus derivados, en el año 2011, después del 15M, llegan a la participación social primero y después a la participación política con un discurso claro, ¿no? Llegaban además para acabar con una Izquierda Unida que estaba muy conforme en su 10%, con una Izquierda Unida que era posibilista y que era reformista. Y tenían razón. Izquierda Unida intentaba ser posibilista y reformista y además lo teníamos asumido, es decir, a pesar de reivindicarnos de estar en el campo del marxismo, nosotros sabemos que en la Europa en la que vivimos, la España en el papel que tiene en Europa, pues es muy difícil que España pudiera hacer un proceso de transformación radical como para llevarnos a un estado radicalmente diferente. Y por lo tanto, nuestra política era buscar permanentemente los márgenes de maniobra que tiene que buscar la izquierda cuando gobierna un modelo que no es el suyo, que este es un verdadero problema, ¿no? Porque cuando la derecha gobierna el modelo que es suyo, pues va a favor de obra. Lo único que tiene que hacer es legislar lo que le van diciendo las grandes empresas, las grandes transnacionales, traducirlo en leyes, llevarlo al Parlamento y aprobarlo. Ahora, cuando gobierna la izquierda, tiene que gobernar un modelo que no es el suyo. Y esto significa que permanentemente tiene que estar buscando los márgenes de maniobra posibles por los que poder ir avanzando, transformando y cambiando las cosas en beneficio de las mayorías. Esto, evidentemente, reformismo, posibilismo y lo que eran nuestros críticos, que era Podemos y todo esto, pues además era traición, casta y, cuando no, fascismo, que también nos lo llamaban de vez en cuando, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que llegaban para desbordar las instituciones, para desbordar el funcionamiento de las instituciones, para hacer un proceso constituyente, para desbordar las formas y los contenidos, para generar una banca pública, para hacer la reforma del mercado laboral, para impagar la deuda, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que era ilegítima, la deuda que luego pagaron 3 veces más deprisa que Ana Botella, pues esa deuda que era ilegítima y que no se entendía cómo nosotros no nos colgáramos por los tobillos todos los días del Palacio de Cibeles, ¿no?, para denunciar el pago de la deuda, ¿no?, para, evidentemente, subir los salarios, acabar con las prebendas, las nacionalizaciones, el problema de la emigración, prohibir despedir, como ha hecho este gobierno, que ha prohibido los despidos. Y, bueno, todavía no se ha enterado en general la gente ni la patronal, pero prohibido está, ¿eh? Y no saben muy bien los empresarios con quién se la juegan, ¿no? El tema de las pensiones, para intervenir en el precio de la luz, para intervenir en el precio de la vivienda, es decir, para hacer las transformaciones que a muchos nos gustaría haber podido pensar en ellas y llevarlas adelante, ¿no? Entonces, claro, han llegado a tocar poder en el Ayuntamiento de Madrid, han tocado poder. Y se han dado cuenta de que todo aquello no era verdad. Entonces, su proyecto es un proyecto ya fracasado. Tengan unos votos más o menos, es un proyecto fracasado. Y ahora se ven en la triste obligación de tener que hacer posibilismo y reformismo. Pero con el problema de que, como no lo tenían teorizado, les pilla absolutamente a contrapié. Es altamente frustrante. Y entonces lo único que les queda, pues, es hacer lo que hacen. Tratar de balbucear de vez en cuando alguna política y de vez en cuando, pues, salirse del curso de los acontecimientos para plantear cosas verdaderamente esotéricas, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto que está abandonado
desde el momento en que han entrado en gobiernos como el de la Nación o en Madrid Ayuntamiento, o en el Ayuntamiento de Barcelona, etc. Y ahora lo que tienen que hacer es encontrar un discurso que sea posible, porque esto, lo que están haciendo sencillamente, no les motiva. Y van superando etapas. La primera etapa fue la etapa de la casta. La culpa de todo la tenía la casta, que era la derecha, la izquierda, las instituciones, los sindicatos, todo lo organizado. Consiguieron convencer a todo el mundo de que lo organizado es corruptible y por lo tanto es negativo y por lo tanto hay que negarlo. Porque, entre otras cosas, interna y externamente, negaban la democracia representativa y solo la valía la democracia directa, que es lo que ha dado lugar a todos estos partidos dirigidos por auténticos monarcas, eso sí, republicanos todos, pero que mandan en sus partidos como auténticos monarcas. Y que luego dicen que nos amenazan con referéndum de monarquía república. Y que tengan cuidado de ver quién se presenta, a ver si se van a llevar una sorpresa. Bueno. Y entonces se tienen que inventar estos procesos. Primero fue la casta, luego fue la trama, porque descubrieron el capitalismo. Una mañana se levantan, que les pasa mucho, todas las mañanas se levantan y dicen, uy, tal cosa no es justa y tal. Esto es el capitalismo, qué horror. Y se llevan cada susto todos los días los pobres míos que no ganan para agua, ¿no? Y bueno, luego fue la trama y ahora estamos en la fase de la lucha antifascista que inauguró Pablo la noche que en las andaluzas le dieron un guantazo de vuelta y media. Y entonces salió y dijo, no pasará la lucha antifascista y nos quiere convencer que España está en una etapa que haría palidecer la figura de Jorge Dimitrov, ¿no? Bueno, pues no. En España estamos en la etapa de la crisis económica, de la crisis pandémica, de la crisis social y lo que hay que hacer es una política para dar respuestas a la gente. A mí no me gusta ver discutir a la señora ministra Yolanda Díaz ni a Pablo Iglesias permanentemente con las cosas que dice Vox. Con quien tiene que discutir Yolanda Díaz es con los trabajadores, acerca del problema de las pensiones, del modelo laboral, de la contratación precaria. Con esos es con los que tiene que discutir, es con los que tiene que hablar y es a quien tiene que convencer. No estar permanentemente en la confrontación con una serie de señores que dicen cosas que no hay que hacer un máster para discutir con ellos. Dicen cosas muy sencillitas que se pueden desmontar con una cierta facilidad. Y por lo tanto ahora estamos en la etapa en donde conviene tener un espantajo para distraer a la gente de los problemas reales. Han desfigurado los sujetos de la izquierda. Yo ya no voy a hablar del capital y el trabajo, que entiendo que primero me dirían, bueno, define clase obrera, cómo se define hoy el mundo del trabajo. Yo sé que eso es un debate complejo, pero la sociedad sigue dividida en que la gente que haga lo que haga no puede decir que tenga la vida mínimamente asegurada a 3 meses vista y hay gente que la tiene muy bien asegurada, haga lo que haga, incluso aunque se gaste todo lo que tenga todos los días, ¿no? Por lo tanto, la sociedad sigue dividida y hay una gran contradicción transversal que sigue siendo la economía. Eso lo abandonaron en los principios de sus proyectos y de sus discursos. Han destruido las organizaciones y las estructuras, es decir, han difuminado y han acabado también con la ideología. Por lo tanto, yo creo que hoy no hay una izquierda que aspire a transformar esta sociedad frente al capitalismo. Se han generado amagos de organización, como estos dos partidos instrumentales, sin herencia histórica, sin tradición organizativa ni cultura organizativa, sin vínculos ideológicos, y luego pues, los que están en los medios de comunicación, los tertulianos, los plumíferos y tal, se extrañan mucho de la situación de lo que está pasando. Pues lo que está pasando es sencillamente que los instrumentos que hemos creado, que habéis creado, que hemos todos contribuido a crear como aire fresco, pues están funcionando, de manera que efectivamente el fresco entró, pero el aire no nos llega. Y ante eso, pues lo que hay que hacer evidentemente es intentar reconstruir una izquierda, y yo creo pues que iniciativas como las que estáis haciendo vosotros, el Jacobino y otras, pues es el camino que hay que recorrer, que va a ser duro, pero que desde luego, hasta que esta filosofía populista no caiga a su mínima expresión, va a ser muy difícil que otras expresiones de la izquierda avancen, porque hoy el espacio de la izquierda está usurpado por algo que se ha hecho con ese espacio, aunque no desde luego ni con su historia, ni con su memoria, ni con su experiencia, ni con su sabiduría. Y de momento lo dejo ahí
pero que luego tengamos un poquito más. Pues muchas gracias, Ángel. Paso la palabra a Guillermo y cierra el bloque, Martu. Bueno, pues en la línea que ha marcado Ángel, yo creo que estoy bastante de acuerdo con él y con su divertida exposición. Bueno, yo creo que, a ver, para contextualizar lo que le ocurre a la izquierda en Madrid, no hay que desligarlo de lo que le ocurre a la izquierda en España, en el resto de Europa y en el mundo. Hay que hacer un poco un análisis, aunque sea muy somero, de qué ha pasado, ¿no? Y la izquierda va a la contra porque se ha quedado sin proyecto, ¿no? Porque el gran proyecto de transformación colectiva, el gran proyecto de transformar el socialismo, es decir, cuando tenía una referencia en la Unión Soviética, claro, eso cayó. Y eso cayó, nos gusta o no, eso es un hecho histórico, indudable, y dejando un reguero de claroscuros, y de muchos oscuros, y también de otros claros, ¿no? Porque el estado de bienestar que reivindicaba yo antes, pues tiene que ver con esa lucha de clases también, ¿no? Y tiene que ver con un contexto histórico muy concreto y con un pacto capital-trabajo, ¿no? Hablaba Ángel de la lucha, de la contradicción capital-trabajo. Bueno, pues el estado de bienestar es eso, ¿no? El estado de bienestar no cae del cielo, no es una concesión del capital y de las élites porque les apetezca que los obreros vivan un poco mejor, sino también por miedo y por bloqueo y contención de la posibilidad de expansión revolucionaria, ¿no? Pero claro, cuando cae eso, pues la izquierda se queda sin un proyecto y todas las izquierdas, ¿no? Y ahí vemos lo que le ocurre a la socialdemocracia en una evolución hacia esa tercera vía de Schroeder, de Blair, bueno, hacia una tercera vía que en última instancia, al contrario que la socialdemocracia clásica, ¿no? de Adli, de la socialdemocracia sueca, es decir, no pone en cuestión el capitalismo, ¿no? Bueno, mantiene una dimensión reformista, pero manteniendo también, en buena medida, las políticas desregulacionistas de Thatcher, de Reagan, de la ola neoliberal, ¿no? Y los partidos comunistas, pues bueno, desaparecen en buena medida, o sea, quedan reducidos a su mínima expresión. Entonces hay un vacío ahí, hay un vacío en cuanto desaparecen los grandes sujetos y las grandes causas de transformación social, política y económica. Y claro, eso es un terreno fértil para una serie de ideas desgajadas, de causas desgajadas. Y yo creo que es lo que vemos en Madrid y lo que vemos en España, ¿no? Decía Ángel, y con razón, que le falta identidad, ¿no? a la izquierda, si damos por bueno la definición de izquierdas. Le falta identidad, curiosamente, sobrándole la identidad, ¿no? Porque es verdad que la identidad ha desaparecido la de clase, ¿no? Y lo que sobra son precisamente una serie de causas identitarias que incluso los que mejor lo han hecho en la Asamblea de Madrid, que yo coincido, ¿no? Con lo que seguramente señalaba Martu y lo que señalaba antes Javi, realmente Mónica García es la que mejor oposición ha hecho, ¿no? Pero luego les sobra la identidad, el identitarismo. Son incapaces de poner en el eje de la campaña la cuestión socioeconómica y la cuestión material y la cuestión de salvar los servicios públicos, que va a seguir siendo una dinámica a la contra, ¿no? Porque no hay un proyecto, obviamente, alternativo al capitalismo, y no lo hay en Más Madrid, y no lo hay en Podemos, y seguramente sea imposible en el contexto de Maastricht, pero igual se podía poner en el eje prioritariamente y jerarquizar las prioridades y decir, oye, vamos a hablar primero de modelo productivo. Efectivamente, de qué pasa con la terciarización, de qué pasa con una economía totalmente dependiente de los servicios, frente a una reivindicación un poco chusca de los bares, que yo también soy muy fan de los bares, y como decía Martu, yo también soy muy barero, pero claro, es decir, hablar de eso en el vacío, es decir, eso es un drama, que nuestro modelo productivo sea ese, que sea el sector servicios, qué salarios hay en hostelería, pues normalmente pues muy malos, qué debilidad, qué precariedad, qué tipo de contratos, es decir, qué fuerza tiene la negociación colectiva. Entonces, en vez de hablar del modelo productivo, de una reindustrialización que muchas veces se utiliza, ¿no? como latiguillo, ¿no? Siempre con apellidos, ¿no? Verde, para evitar la huella ecológica, y parece un sumatorio, una juxtaposición de ideas. Tiene que ser inclusiva, y tiene que ser ecologista, y tiene que ser ecopacifista. Vamos a ver, pero que esta juxtaposición de nombres y de adjetivos no significa nada. Es decir, que no es que yo considere que el cambio climático no sea un problema, que por supuesto que lo es. Lo que pasa es que da la sensación a veces que es un sumatorio de palabras vacías, huecas, y claro, ya cuando la ministra va por bulerías y habla de hijos, hijas, hijes, pues no es de recibo, pero no es de recibo no porque no haya que legislar para proteger a los transexuales, que me parece magnífico, y porque yo sea un conservador en lo moral, que para nada, que yo estoy de acuerdo con todas las leyes de matrimonio homosexual, de progreso, pero sino simplemente que llevamos 30 años curiosamente avanzando ahí. Y está bien, y Zapatero es un ejemplo claro de eso, ¿no? Está bien avanzar en derechos civiles, en la dimensión moral, por supuesto que sí. Y además la sociedad española lo ha aceptado perfectamente, ¿no? Otra cosa es que, bueno, lo de que el sexo sea determinable y que dependa de la autodeterminación del sujeto y tal, y que no sea una categoría biológica, pues a mí me da un poquito de miedo, claro, ese tipo de cosas. Eso responde a un patrón ideológico, que es a la pérdida un poco de los ejes, ¿no? De los ejes clásicos de la izquierda, ¿no? Que la contradicción capital-trabajo, que suena efectivamente antiguo, pero sigue existiendo. Que el mundo del trabajo, hombre, fíjate, el ERE, CaixaBank, Bankia, pues algo habrá que hablar de eso, ¿no? Algo habrá que decir de eso, ¿no?
algo habrá que decir de eso cuando se han prometido derogar las reformas laborales, que no por capricho ni por cliché, sino porque las reformas laborales, efectivamente, la última reforma laboral del Partido Popular, pues precariza muchísimo, degradando la negociación colectiva y haciendo prioritarios los convenios colectivos de empresa respecto a los sectoriales, que es una política muy, muy lesiva contra la clase trabajadora. Les guste más o menos a las televisiones donde nos paseamos, las tertulias, pero esto sí, además lo saben perfectamente, ¿no? Que eso se hizo para pagar menos a los trabajadores y, en segundo lugar, para abaratar el despido. También el PSOE cometió muchos errores, precisamente en esa línea de tercera vía, ¿no? De dilución de la dimensión socialdemócrata. Entonces, eso debería ser, yo creo, que el eje, ¿no? La protección del estado de bienestar, hablar de políticas predistributivas y redistributivas, mirar a lo que están diciendo determinados economistas heterodoxos como Piketty, etcétera, de qué se puede hacer efectivamente en una línea muy distinta, convertir esto en el paraíso del dumping fiscal, el modelo productivo, cómo nos industrializamos en el contexto de la Unión Europea y del sur de Europa, que yo entiendo que es muy complicado, pero igual eso es más importante que crear una especie de cara buenista, identitaria, en la que todas las causas, sin un eje que las centralicen y que las dé lógica, al final eso creo que desdibuja profundamente a los proyectos. Yo creo que el análisis de Ángel es muy bueno, en el sentido también de los riesgos del populismo. Claro, el populismo que se ciscó en el carácter reformista de Izquierda Unida, en el PSOE, que era parte de la casta y que hacía lo mismo que el Partido Popular. Siempre había un punto de veracidad en lo que se decía, pero toneladas de demagogia, ¿no? En cambio, ya no hacían falta las organizaciones, ¿no? Que estaban corrompidas hasta el tuétano. Ya no hacían falta las estructuras organizativas y las diferentes, no, lo que hacía falta era una interlocución directa entre el líder y las bases. Esto el PSOE, ¿no? Con el sanchismo, pues también lo ha sufrido, ¿no? Una interlocución directa. ¿No? Recuerdo lo que decía Alfonso Guerra, que no, yo estoy totalmente en contra de las primarias, ¿no? Que son la manera de eliminar la democracia interna totalmente. Yo cada vez estoy más de acuerdo con esa idea, ¿no? Esa interlocución directa entre el líder ungido por las masas y entonces todo lo que hay en los estamentos intermedios en todos los partidos había que barrer con ellos, porque eran todo corruptos, ¿no? Y bueno, yo creo que el populismo también, que ha creado unas expectativas y que las ha malbaratado y por tanto ha generado frustraciones, la toma del cielo por asalto. Había que salirse, en algún momento se decía, de la Unión Europea, luego obviamente ese proyecto desaparece, había que derogar las reformas laborales y no se deroga nada. Bueno, yo creo que es peligroso, ¿no? El populismo, precisamente por el trazo grueso, ¿no? Muchas veces del análisis y sobre todo por desdibujar los sujetos clásicos de la izquierda. Yo en eso coincido. Y entonces el ejemplo de Madrid pues incardina ahí, ¿no? Vemos a Gabilondo, que a mí es un señor que por otro lado pues no me cae especialmente mal y que seguramente como un señor conservador, ¿no? Porque yo creo que Gabilondo es el candidato tranquilo de la derecha, ¿no? Me da la sensación que es el candidato tranquilo conservador. Pues es un señor seguramente muchísimo menos esperpéntico y más serio que Ayuso, ¿no? Cómo no, pero son incapaces de explicar, ¿no? Yo creo que Marto esto lo ha hecho muchas veces bien en Intereconomía, yo intento hacerlo también. Oye, ¿por qué un impuesto de sucesiones progresivo puede ser justo? ¿Y por qué es justo con un mínimo exento por heredero de 400.000 euros? Por heredero de 400.000 euros no estamos metiéndole la mano en el bolsillo a los obreros y a los trabajadores y la mayor parte de la gente no va a pagar nada. Son incapaces de explicar esto en televisión el candidato del Partido Socialdemócrata, ¿no? Entonces, la involución hacia la derecha es grande, ¿no? Y bueno, y los otros están un poco eso, en la empatía, en yo soy madre y tal, que sí está muy bien, pero bueno, sí, pero Ayuso igual, no sé, creo que no lo es, pero Margaret Thatcher era madre y Esperanza Aguirre, es decir, que eso no es un valor en política, ser madre. Entonces, convendría, yo creo, recuperar, frente a esa difuminación, ese desdibujamiento, un poco los ejes clásicos de la izquierda, en sus diferentes versiones, ¿no? Tanto en la visión de la socialdemocracia como de la izquierda transformadora, pero claro, tenemos muchas limitaciones ante eso, ¿no? Haber perdido el paso de implementar esas ideas, obviamente, en un terreno de juego ajeno, siempre fuera de casa, porque obviamente, como decía Ángel, la derecha lo hace con facilidad en el sistema económico que le es propio y la izquierda cada vez ve más lejos cualquier posibilidad de superación de ese modo de producción, pero yo creo que sí que sigue habiendo espacio para hablar de modelo productivo, para hablar de trabajo, para hablar de vivienda pública, para hablar de fiscalidad, para hablar de estado de bienestar, y todas esas cosas están en el candelero y están en el centro del debate, deberían estar en el centro del debate, y me da la sensación que muchas veces no están, porque hay que crear un discurso hiperinclusivo de todas las pequeñas sensibilidades identitarias y con ese exceso de identidad se pierde la verdadera identidad de la izquierda,
que es la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, como no puede ser de otra manera, y los gays y las lesbianas y los transexuales, todos ellos, que por cierto, que por ser todo eso, no dejan de ser trabajadores y no dejan de estar golpeados por la contradicción capital-trabajo, que además hoy en la recomposición geopolítica del mundo es cada vez más fuerte, ¿no? Y esta última cosa sí me gustaría decirla, ¿no? En ese choque entre el capital financiero especulativo, ¿no?, que muchas veces destroza los tejidos productivos de los países, es importante recordar, y nuestra izquierda tiene un grave problema con esto, un gravísimo problema, y Madrid era un buen sitio para empezar a armar un discurso racional frente a esto que voy a decir. El único instrumento para hacer políticas de izquierda en un contexto de globalización financiera, y aún así es muy jodido, es el Estado. Es el Estado-nación. Y claro, el Estado-nación en España, ¿qué cosas? Se llama España. Y si damos por bueno que España es una cárcel de pueblos que se unieron y que tenían una legitimidad primigenia, pero España es artificiosa, artificial, franquista, facha, oscura, carpetobetónica, de Vox, de la derecha, fascista, en última instancia, pues tenemos un problema, porque el Estado es lo que nos sirve para producir, para redistribuir, para regular frente a ese capital financiero. Y claro, aquí en Madrid era una buena ocasión para decir, joder, pues es verdad, el modelo de descentralización competitiva, de un mando único que no se aplica, de no poder explicar que en una pandemia, lo están diciendo estados federales como Alemania, hace falta un estado central fuerte para comprar vacunas, para repartir, para llevar los respiradores si sobran de un sitio a otro, para que nos importe un carajo cómo le va a los madrileños, a los de Guadalajara, a los de Cataluña, porque a mí me importa cómo le va al conjunto de ciudadanos de mi sociedad política, me da igual en la demarcación administrativa donde están. Esto es básico, parece que reivindicar el Estado. Y para pedir una armonización fiscal en la que tiene razón la izquierda, hay que criticar también los regímenes fiscales privilegiados de determinadas partes del país. Es decir, que hay que reconciliarse con la idea de España sin estridencias, porque si no, al final te la van a terminar arrebatando, como han hecho pues una serie de grupos reaccionarios que, por cierto, reivindican España con un Estado vacío, ¿no? Porque luego dicen, unidad de España, dice la derecha, pero papá Estado no, que no meta sus manos en la educación de nuestros hijos, en la redistribución, que es un robo, porque los impuestos son un robo. Hombre, pues la izquierda tenía una ocasión aquí para decir, efectivamente, el Partido Popular de Madrid es profundamente autonomista, casi secesionista en el sentido fiscal, ¿no? A la madrileña, una forma de vida a la madrileña, porque nosotros no pagamos como los andaluces con el Partido Socialista, que les han robado y que son con esa fiscalidad confiscatoria. Nosotros somos la tierra de libertad. Bueno, era una buena ocasión para que la izquierda hubiera dicho, pues hay que revisar el estado de las autonomías. Ayuso es un buen ejemplo de que qué pasa cuando se transfieren competencias sin ningún tipo de límite a las comunidades autónomas que compiten entre sí en muchos ámbitos, sanidad, educación, fiscalidad, a la baja para degradar la solidaridad, para degradar la igualdad. Y no lo hacen porque a la hora de sumar mayorías progresistas en el Congreso hay que sumar con Esquerra, con tal y cual. Y creo que eso es, o desanudamos ese nudo o no hay solución para la izquierda, porque no se puede construir mayorías de progreso y transformadora social con aquellos que te quieren privatizar el Estado y secesionar. Entonces eso es de cajón, ¿no? Así que nada más de momento. Gracias, Guillermo. Martu. Bueno, yo voy a, como estoy de acuerdo con todo lo anterior, porque creo que aquí funcionamos todos en una línea discursiva muy similar, voy a concentrarme en lo doméstico, en lo organizativo, como víctima, ¿no? Como víctima. Y sobre todo porque esto no se conoce tanto fuera y hay que conocerlo para comprender dónde está la izquierda madrileña hoy, ¿vale? No. En Madrid siempre ha habido un partido hegemónico de izquierda, el Partido Socialista. En un tiempo era Partido Socialista de Madrid, antes Federación Socialista Madrileña, ahora PSOE de Madrid. Bien, los mismos de siempre. Porque lo curioso en todo esto es que son los mismos de siempre. Hubo gente que heredó el Partido Socialista, se lo guardó y se quedó allí, por ejemplo, Simancas. Un tío como un corcho. Esté quien esté al frente del partido en Madrid o al frente del partido en España, él siempre está flotando ahí en lo alto. A mí me admira cómo con tan poca capacidad se puede llegar tan alto y mantenerse allí eternamente, ¿no? Pero bueno, el Partido Socialista de Madrid en el año 2015, cuando hay que presentarse a las elecciones, tiene un candidato elegido por las bases de Madrid, en primarias, reprimarias y requete primarias, porque yo creo que los socialistas de Madrid, de entre el 2010 y el 2015, votamos 43 veces porque Ferran no quería que fuera Tomás Gómez nuestro líder y nos hizo votar una y otra vez, y todas las veces decíamos lo mismo, oiga, que es que este es nuestro líder, como no le gusta, pues váyase a esparragar, esto es Madrid, esto es, como es España dentro de España. Bueno, nosotros ya éramos de eso en 2010, yo eso no lo había olido, pero nosotros ya éramos.
Entonces, bueno, nos inflamos a votar a Tomás Gómez y como por las buenas no hubo manera de que los socialistas madrileños recapacitáramos y cambiáramos de líder al que le gustaba a Ferra, defenestraron a Gómez, nos echaron a todos, confiscaron el comité regional, que era un órgano elegido por las bases en cada agrupación para representarnos y para controlar al líder, el que fuera. Bueno, también eso es lo que, aprovechando que a Tomás no le gustaba, pues también se cargaron el comité regional y trajeron a Gabilondo. Trajeron a Gabilondo, un tío que no era del PSOE, ni del PSOE de Madrid, ni de ningún sitio, es que no era afiliado al PSOE. Un tío al que las bases de Madrid no le habíamos querido nunca, no le habíamos votado nunca, no le habíamos elegido para nada, pero que era un señor muy formal y muy serio. Bueno, oiga, pero es que, ¿pero qué tiene que ver la formalidad con la política? Yo qué sé, yo lo que quiero es un tío ideológicamente comprometido conmigo, con los míos, con mis ideales, con mi clase trabajadora, no un señor que filosofa y tal, bueno, que filosofa en la tele o en su casa o en su universidad. Y sacó un resultado muy malo, Javi, no sacó un resultado muy bueno. Tuvo porcentualmente, en 2015, con todo a su favor, con la izquierda subiendo, con el PP desnortado, con Ayuso que no la conocía ni en su casa, tuvo el mismo resultado porcentual que tuvo Tomás Gómez cuando el PP iba a viento en popa toda vela, Zapatero era lo peor que le había pasado a España y la derecha estaba ardiendo, ¿no? Por tanto, no tuvo un buen resultado. Lo que pasa es que el PP tuvo el peor resultado de su historia en Madrid y eso hizo que pareciera que Gabilondo había tenido un buen resultado. Bueno, ganó, efectivamente, ganó en votos, no sumó en apoyos y se acostó. Se acostó y le levantaron hace un par de meses y dijeron que va a haber elecciones y te tienes que levantar. Y, entre tanto, los socialistas no le han visto a él nada. Entre tanto, ¿en manos de quién ha caído el socialismo madrileño? José Manuel Franco. Otro exponente del corchismo. Desde hace, yo he estado militando 20 años, cuando yo entré a militar el PSOE ya estaba José Manuel Franco allí, como un corcho. A mí me echaron hace 3 o 4 años, ya no me acuerdo, porque vivo tan bien fuera que se me ha pasado el tiempo volando. Y ahí sigue José Manuel Franco flotando, ¿no? José Manuel Franco, un señor fontanero, oscuro, ¿no? Que repartía tú para aquí, tú para allí, pongo 3 militantes allí, 2 allí y tal. Entonces, con estos mimbres, el Partido Socialista de Madrid, sin absolutamente organización, porque la mitad nos fuimos, bueno, algunos nos echaron y la otra mitad se fueron, ¿no? Entonces, las agrupaciones están vacías, no hay presencia de los socialistas en las calles, no hay presencia de socialistas en los barrios, en las asociaciones de vecinos a las que hemos abandonado por completo, ¿no? Y que incardinaban la defensa de los más desfavorecidos en cada barrio, eso ya no existe, ¿no? Esto es caspa, ¿no? Eso es cosa de comunistas y bolcheviques, ahí va a ir a juntarme con las asociaciones. Entonces, el Partido Socialista ya solo es Pedro Sánchez entonces Pedro Sánchez ha comprendido que solo es Pedro Sánchez y ha decidido venir a confrontar con Ayuso en Madrid. Uno de los enormes, tremendos y descomunales errores de Pedro Sánchez. Darle a Ayuso entidad de lideresa nacional. Porque deja a Gabilondo que se baree con ella, ¿no? Porque además, en ese sentido sí que viene bien Gabilondo, porque confrontar una histriónica con un señor soso, serio y formal va fenomenal. Déjalo tranquilo, y además déjanos a los de Madrid, que ya sabemos lo que haremos, porque sabemos que todo es Ayuso y monasterio o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces votaremos cualquier otra cosa, no se preocupe usted. No hace falta que venga Sánchez a explicarnos lo que... Y por una vez que la izquierda vaya partido en 3, beneficia, no perjudica, por esto del 5%. Porque mucha gente que jamás votaría al PSOE, porque el PSOE somos la casta, lo vendido, no sé qué, tal y cual. Vamos, ellos no habían nacido, que el PSOE ya estaba defendiendo todo lo que ellos tienen ahora, pero da igual, somos la casta, lo peor que ha inventado. Entonces, esa gente que nunca votaría al PSOE tiene a Pablo Iglesias y tiene a Mónica García Errejón. Con lo cual, por primera vez, todo el espectro de izquierdas, los más moderados, los más radicales, los más conservadores, los clásicos, los modernos, tienen a elegir un buffet de izquierda razonable, ¿no? Entonces, por primera vez, eso que antes nos partía en dos, cuando solo éramos PSOE e Izquierda Unida, que pelearnos nos restaba votos y hacía que nos comiéramos los mocos, con perdón, ahora estar partidos en 3 nos va a beneficiar. Entonces, yo sí creo que si nos dejamos de cirquitos, que si no le hacemos el juego a Iglesias y su radicalismo, sino que Gabilondo sigue reivindicando esos valores, no puede ser lo que tú dices, Guille, no puede ser que Gabilondo
diga que no va a subir los impuestos. Oiga, es que en Madrid hay que subir los impuestos a los ricos, que en Madrid ha venido la duquesa de Alba a morirse a Madrid para no dejar de impuestar a sus hijos. Una señora que vivía en Sevilla. Esos son los beneficiados, porque mi madre, la pobre, si me deja un piso, que no va a llegar jamás ni en sueños a 400.000 euros, y encima tengo una hermana, pues que yo no voy a pagar impuestos de sucesiones jamás, que nosotros somos una banda de muertos de hambre. Entonces, a los muertos de hambre, que no haya impuesto de sucesiones o que lo haya, nos da igual. Es a los que tienen muchos pisos, muchos negocios y muchos millones en el banco, a los que hay que meterle mano. Y esto lo tiene que decir un socialista si quiere seguir siendo socialista. Y si no lo dice, pues no es socialista. Entonces, si Gabilondo espabila, el otro día parece que apretado por alguien que le metió la mano en la espalda, dijo, Pablo, tenemos 12 días para ganar. Bueno, pues concéntrate en eso. Tienes 12 días para ganar. Recuerda que te presentas por el PSOE y haz el favor de defender alguna cosa que el votante socialista se sienta identificado, ¿no? Y Mónica García comprende que mola ser médica, mola, ¿no? Y mola ser madre y tal y cual, pero que hay que presentar un proyecto y que ellos tienen un proyecto que hable de sanidad, un proyecto que explique que sanidad no es el Zendal, que Zendal es ladrillo y corrupción y que dentro de 10 años habrá un caso Zendal, como ha habido un caso Ciudad de la Justicia, en el que se gastó Esperanza Aguirre 1 millón de euros en poner la primera piedra y no volvió a poner ninguna piedra más, y que está juntito al Zendal para que no se nos olvide, ¿no? Y que hay que hablar de educación y que educación no es que los padres elijan no sé qué y no sé cuálito, es mentira, los padres no eligen nada, en Madrid no se elige colegio, te elige el colegio a ti. Los colegios concertados deciden si tu hijo está a la altura de ellos y si no, lo fríen a impuestos revolucionarios para que te lo lleves a uno público y que los públicos sean un gueto. Eso es lo que tiene que decir la izquierda y eso tiene que decirlo Mónica García si cree en ello, ¿no? Y después le podemos dejar a Pablo Iglesias el circo y las balas, las piedras, tal, porque es verdad que es una barbaridad consentir amenazas, ¿no? Y jamás justificaré la violencia de ningún tipo, pero precisamente Pablo Iglesias tenía que ser el primero en entonar el mea culpa y decir, oiga, hoy que he recibido yo la bala, me arrepiento enormemente de cuando no me importaba que otros recibieran piedras. Porque él sí ha estado en esa línea de jarabe democrático, ¿os acordáis? Todo era jarabe democrático, pero cuando se lo daban a otro, ¿no? Entonces, creo que todos deberían de bajar 2 escalones. La violencia nunca puede estar justificada, venga de donde venga, pero además hay que decir de dónde viene. Porque si solo decimos, ay, qué mal es la violencia, ya bueno, ¿quién la ejerce? Ah, que la ejercen los míos. Pues qué mal es la violencia, aunque la ejerzan los míos. Pero si no callamos de dónde viene esa violencia, pues a veces nos parece bien y a veces nos parece mal. Y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. La violencia siempre es mala, pero no hay tanta violencia. No hay tanto radicalismo. Es verdad que no hay una amenaza fascista, no hay una amenaza comunista. Lo que hay es mucha miseria. Lo que hay es colas del hambre. Lo que hay es gente que no tiene trabajo. Lo que hay es gente que lleva en ERTE mucho tiempo, cobrando muy poco dinero y sin esperanza de futuro ninguna. Lo que hay es una sanidad que cada vez nos atiende peor, porque no hay médicos, porque no hay enfermeras, porque hay dumping de contratación de médicos y enfermeras. Y como Madrid no ofrece nada digno, nuestros médicos y enfermeras se marchan a comunidades colindantes. Castilla-La Mancha, por ejemplo, que lo está haciendo fenomenal, que está ofreciendo contratos largos, que está dando mejores condiciones y que los está tratando con respeto, ¿no? O Castilla-León, que también lo está haciendo, ¿no? Incluso Andalucía, nuestros médicos, nuestras enfermeras se van a Andalucía. Antes los andaluces venían a Madrid a trabajar en la sanidad. Ahora se van los madrileños a trabajar en la sanidad. Eso es lo que tiene que decir, además alguien que conoce también la sanidad, como es Mónica García. Que tiene que haber un acceso a la vivienda, pero un acceso a la vivienda no puede ser otra vez ladrillazo y construir como locos y que se forren los de siempre, ¿no? Y tampoco puede ser acceso a la vivienda amenazar a la gente que tiene pisos con quitárselos. Oiga, mire, yo tengo un piso porque me lo he comprado, haré con él lo que me considero oportuno. Usted póngame unas normas de mercado, oblígame a declarar si alquilo, oblígame a lo que sea, pero no me quite lo que es mío, que eso es una asustaviejas que no nos beneficia. Tenemos que hablar de movilidad. En Madrid ahora mismo la mitad de los trabajadores no van a trabajar. Pues es que a lo mejor tiene que quedarse así. Es que a lo mejor los funcionarios no tienen que acudir a sus puestos de trabajo. La pandemia nos ha mostrado una nueva manera de trabajar. Y a lo mejor no hace falta que nos desplacemos 5 millones de madrileños de un lado para otro como locos durante todos los días, contaminando y gastando. A lo mejor se pueden aprovechar las cosas buenas que ha traído la pandemia, los nuevos modelos de trabajo, los nuevos modelos de producción, para dejarlos ya para siempre y no volver otra vez a incardinarlos. Y por último, lo que hay que hacer es hablar mucho, mucho, mucho de fiscalidad, ¿no? Que lo hemos apuntado antes. Yo recomiendo mucho a todos los que nos ven que busquen la última intervención del compañero Juan Lobato, de lo poco bueno que queda en el PSOE de Madrid, explicando muy bien, estuvo muy bien.
¿qué significa la bajada de impuestos que ha propuesto Isabel Díaz Ayuso? Yo soy súper generosa, os voy a bajar a todos medio punto en el IRPF. A ti, muerto de hambre, no te va a suponer nada. A ti, medio muerto de hambre, te van a suponer 2 o 3 eurillos. A mis colegas, los ricos, les voy a bajar 8, 10, 9.000 euros. Tonto, tonto, tonto. Si eres de los muertos de hambre y votas por una fiscalidad que a ti te baja 1 euro y al rico le baja 8.000, eres tonto de remate. Y esto hay que decirlo todos los días. Y si tenemos que llamarnos tontos a nosotros mismos, pues habrá que decirlo todos los días. Oiga, por favor, de explicarle a la gente lo que significa cada cosa que propone Ayuso en la vida real. Lo de abrir los bares y que se mueran de abrir los bares pequeños, lo de comprar las vacunas y que los más desfavorecidos no tengan acceso a esas vacunas, y lo de bajar los impuestos a todos para que solo se lo bajen a los ricos. Si la izquierda es capaz de armar estos discursos de lo de verdad, de lo de comer, de lo de mojar pan, yo estoy segura que todavía hay partido en Madrid. Pues muchas gracias, Martu. Y ya en el último bloque, para terminar, vamos a hablar de las expectativas electorales. Lo que todos los sondeos apuntan es, por un lado, que Ciudadanos no superaría esa barrera mínima del 5% de la que hemos hablado y se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid. Y, por otro lado, que el Partido Popular de Ayuso lograría absorber gran parte de ese voto y podría ganar las elecciones, ¿no? Pero necesitando los votos de Vox en caso de poder gobernar. Que, por cierto, me uno a los comentarios que ya habéis hecho, porque efectivamente las amenazas de muerte han sido gravísimas. Luego, además, también me gustaría repudiar el comportamiento de Rocío Monasterio en el debate de la SER este pasado viernes, porque esta señora lo que ha hecho ha sido ir a reventar un debate y con esto es con lo que Ayuso quiere o va a tener que pactar, ¿no? Dicho esto y recuperando el tema, lo que parece seguro es que la cosa va a estar bastante ajustada porque ante esa desaparición de Ciudadanos podría no gobernar, y digo podría no gobernar, el Partido Popular por primera vez desde 1995, desde hace más de 25 años, ¿no? La pregunta obvia sería, ¿creéis que esto puede pasar? ¿Creéis que pudiera perder el Partido Popular? ¿Y por dónde pensáis entonces que podrían ir los resultados? Sobre los pactos, en mi opinión, da la sensación de que habrá poco margen. Hay 2 bloques bastante inamovibles, ¿no? Y bastante marcados, pero no sé si quisierais comentar algo también al respecto. Y por último, alguna pregunta sobre el futuro menos cercano, ¿no? ¿Cómo repercutirán los resultados de estas elecciones en los propios partidos y cuáles pensáis que podrían ser los retos más importantes con los que se encontrará el nuevo gobierno? En este bloque vuelve a empezar, o sea, igual que ha acabado, empieza Martu, luego Ángel y luego cierra el debate Guillermo. Bueno, yo estoy convencida de que la clave va a estar en la participación. Es un día laborable, eso no beneficia a la izquierda, pero al mismo tiempo es un tiempo de pandemia, la gente tiene trabajos raros, horarios raros, se trabaja desde casa, con lo cual si conseguimos que la participación sea muy alta, yo creo que es posible que Ayuso gane las elecciones y no gobierne. Creo que Ciudadanos no tiene ninguna posibilidad de entrar. Ciudadanos ha perdido todo el voto de gente como yo, y os garantizo que no soy la única del PSOE con carnet del PSOE que votó a Ciudadanos en las últimas, porque la gente lo habla en petit comité, yo tengo la desvergüenza de contarlo en alto, pero mis compañeros por lo bajín y me dicen, yo también, ¿vale? Entonces, todo ese voto que creímos que Ciudadanos sería ese contrapeso que nos ayudaría a que el PSOE no se sanchilizara mucho, o como sea, eso va a volver a la izquierda. No digo que vaya a volver al PSOE, unos votarán a Gabilondo, otros yo votaré a Mónica García, lo he dicho públicamente y lo repito. No creo que muchos del PSOE voten a Pablo Iglesias, porque si hay algo que nos cae peor que Ayuso es Pablo Iglesias. Pero estará en la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que Ciudadanos, el voto progre que tenía lo ha perdido por completo, pero es que el voto de derechas que tenía también lo ha perdido, porque los que votaron a Ciudadanos creyendo que fuera una muleta de la izquierda, le acusan de ser una muleta de la... O sea, queriendo que sea una muleta de la derecha, le acusan de ser una muleta de la izquierda que no sé dónde, porque yo no he visto a Ciudadanos apoyar a la izquierda en ningún sitio. Pero en el imaginario del facha, Ciudadanos no ha sido lo suficientemente facha, ¿no? Entonces ahí tienes a Ayuso aglutinando ese voto. Ayuso quizá va a morir de éxito, va a aglutinar tanto voto que va a asfixiar por completo a Ciudadanos y no va a permitir que Vox tenga el suficiente voto para que entre los dos solos lleguen. Y si ellos no llegan, la izquierda llegará.
nos da igual cómo. Eso sí que es una cosa que esta vez está clara, ¿no? PSOE, Más Madrid y Podemos, de alguna forma, se van a poner de acuerdo para que gobierne la izquierda y no vuelva a gobernar Ayuso. Pero lo que no podemos olvidar es que solo va a haber 2 años de legislatura, porque por la ley electoral madrileña las elecciones tienen que ser otra vez en mayo del 23, sí o sí. Por tanto, 2 años ni siquiera 2 años, porque entre que la montas y te pones en marcha es septiembre. Pero bueno, 2 años de legislatura. En esos 2 años no se van a poder hacer grandísimas cosas, pero sí podrían ser 2 años de campaña electoral para el 23. 2 años en los que apostemos mucho por la sanidad, mucho por la educación, mucho por los factores que he dicho antes, la movilidad, el acceso a la vivienda, un régimen fiscal de verdad justo para los que menos tienen, una ayuda a todos esos que lo están pasando mal, de manera que durante 2 años les demuestres que no vamos a expropiar casas, no vienen las hordas de bolcheviques corriendo por la Gran Vía para ocuparte tus pisos, ¿no? Que a las viejas no les vamos a meter la mano en el bolso, a las pobres, que no va a haber manadas de menas violando a nuestras hijas, sino que simplemente va a haber un gobierno distinto que apueste por muchos en vez de por pocos, haciendo un discurso como que le importan todos, ¿no? Y yo creo que si durante estos casi 2 años la izquierda en Madrid consigue hacer 3 o 4 cosas bien hechas, se abre una oportunidad enorme para en el 23 volver a ganar las elecciones con 4 años por delante, porque con año y medio por delante se puede hacer poco, pero se puede presentar cuánto se podría hacer si nos dejan, ¿vale? Y de cara a lo nacional, que si se cumple esto que yo digo, pues fenomenal, ¿no? Sánchez se apuntará al tanto y dirá, el gobierno de España se reproduce en Madrid y viva el orden y la ley y tal, y bueno, y se apuntará al tanto y le vendrá bien, ¿no? A mí me da un poco igual lo que le venga bien a Sánchez, yo quiero lo que me viene bien a mí, ¿no? Y que a mí me viene bien que gobierne la izquierda en Madrid. Y desde luego si la derecha gana y no gobierna, también le va a venir bien a Casado, porque armará un discurso de si no nos juntamos todos los fachas, los rojos nos gobiernan, ¿no? Entonces, con lo cual, para los 2 grandes líderes, el mejor escenario sería este. Porque para Casado, el escenario del horror, del espanto y de la destrucción sería que Ayuso gobierne con Monasterio. No quiero imaginarme cómo se ve desde Aragón, desde Cataluña, desde Galicia o desde Andalucía o desde Euskadi, un gobierno de Ayuso y Monasterio. No, bueno, le ha hecho la campaña al Partido Socialista para décadas, porque durante décadas el Partido Socialista dirá, si no queréis que gobierne la ultraderecha, votadme a mí, y ya no tengo que hacer nada más. Por tanto, para Casado, la victoria ultra, porque Ayuso es una ultra populista, pero una ultra, la victoria de la ultra Ayuso y su gobierno con la ultra, porque esa sí que es una ultraderechista, de Monasterio, sería una malísima noticia, ¿no? Y además agitaría muchos cimientos en el partido, ¿no? Entonces yo creo que, de verdad, casi todo lo que puede pasar en Madrid beneficia a la izquierda, si la izquierda lo hace bien. Hay un beneficio inmediato y a corto plazo, que es ganar, gobernar, hacerlo bien y reganar, ¿no? Y hay un beneficio a medio plazo, que es que gane la ultraderecha en varias de sus formas y el resto se vacunen. Esto pasó en Andalucía. Acordaros que en Andalucía ganó el PSOE, pero gobernó el PP con Ciudadanos y Vox, porque Vox está en los gobiernos, aunque esté fuera. Y esto hizo que ganara el PSOE en Andalucía, o sea, en Castilla-La Mancha, ganara el PSOE en Extremadura con mayorías absolutas y sin necesidad de pactar otra vez, que se pudiera hacer el pacto del Botánica en Valencia, que ganara el PSOE en Madrid, que ganara el PSOE en Murcia, que ganara el PSOE en Castilla y León. Ojo, que todos los movimientos en cada territorio tienen su arrastre en el resto de territorios, porque vivimos en una España global, en un mundo global, ¿no? Entonces creo que todo lo que pase en Madrid, si lo gestiona bien la izquierda, nos va a beneficiar a corto, a medio o a largo plazo, pero un beneficio va a haber. Yo espero que ya nos beneficie a corto, porque ya está bien que los madrileños tengamos que sufrir para que el resto de españoles vivan mejor, pero yo tengo esa esperanza de que si hay mucha participación y movilización, si lo hacemos bien estos 10 días que quedan de campaña y no entramos en el marco de confrontación de Ayuso y sus tonterías, sino que hablamos de lo nuestro, de lo que le importa a nuestra gente, y lo hacemos con un lenguaje que se nos entienda y con un poco de gana, que parece que estemos vivos, yo creo que la izquierda puede gobernar Madrid y que eso va a ser bueno para Madrid y bueno para España. Muchas gracias. Ángel.
Claro, es que la lista de tareas que le pone Marto a la izquierda a mí se me hace una montaña casi insalvable. Yo la verdad es que sigo arrastrando mi escepticismo y mi resistencia a decir que puede ganar la izquierda, entre comillas, ¿no? Yo me encuentro entre lo que no quiero y lo que me da miedo. Entonces, a lo mejor lo que me gustaría es evaporarme y volver dentro de 2 años, ¿no? ¿Qué es lo que no quiero? No quiero un gobierno de derechas. No quiero un gobierno de derechas. Pero yo visualizo un gobierno de izquierdas presidido por Gabilondo, con la lealtad de Pablo Iglesias de vicepresidente, ¿no? Haciendo travesuras todos los días, emulando a Tom y Jerry, ¿no? Y me da un miedo ese gobierno a 2 años vista, que lo que digo, me gustaría evaporarme. Yo no quiero un gobierno de Ayuso y de Monasterio, que tiene hasta de derechas y de conservador el apellido. Eso se va por delante, ¿no? Monasterio, claro, es que ya, solo eso ya impone, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es que puede pasar cualquier cosa, y si hubiera suerte y ese gobierno fuera viable y ese Pablo Iglesias pintara menos que Más Madrid y Más Madrid le diera un tinte más civilizado al gobierno, más reformista, más posibilista, más de una izquierda real de nuestros días, con las posibilidades que hay, pues entonces efectivamente podría haber juego durante 2 años y se podrían aprovechar para empezar a hacer cosas y apuntar cosas que fueran radicalmente diferentes a ese modelo de Ayuso basado en el ladrillo, los servicios vulnerables y la construcción. Porque Ayuso sí ha hecho una modificación legislativa en este tiempo, que ha sido la ley del suelo. Es la única modificación que ha hecho para permitir que los operadores del suelo no tengan que cubrir esos trámites engorrosos de las licencias, ¿no? Dice, tú haces una declaración responsable de pones aquí que eres Manolo y que lo vas a hacer bien, y ya lo haces y ya irán los inspectores si eso o no, ¿no? Esta es la modificación que ha hecho Ayuso. Bueno, pues si la izquierda empleara esos 2 años para empezar a hablar de una ley de suelo, por ejemplo, que empezara a diseñar los usos del suelo, que hubiera una cierta estrategia territorial para esos usos del suelo, para la industria, para la vivienda, que hiciera reservas de suelo público para determinadas necesidades, como la vivienda pública, entre otras cosas. Si la izquierda retomara la idea de tener un mapa industrial de Madrid dentro de esa estrategia territorial, que eso existía hace años, ¿no? Porque, claro, la situación actual, desde 2008, por ejemplo, es que en 2008, si el índice de producción industrial era 144, tomando como base cero el año 2015, ahora estamos en 110, los últimos datos de antes de la pandemia, ¿no? De índice de producción industrial sobre 144 hace unos años. Por lo tanto, hay que recuperar la industria, pero esto evidentemente a Ayuso no es lo que más le preocupa más el tema de la construcción y de ahí su única modificación legislativa. Pero es que estamos en una comunidad que el 86,6% del Producto Interior Bruto es producto de los servicios. Y la industria el 8,6% nada más, y el 4, algo es la construcción. La agricultura está en el 0,5 o una cosa así. Es decir, solo ese mapa de lo que es la producción madrileña tendría que dar idea a la izquierda de por dónde ir retomando la posibilidad de gobernar después de 25 años. Y sería ese plan de industria, sería esa ley del suelo, sería empezar a hablar también de una cosa que yo sé que es muy antigua, ¿no? Pero bueno, yo como tengo canas lo puedo decir, ¿no? Que sería el pacto local, ¿no? Y es que los jacobinos municipalistas, ¿no? Como es mi caso, pues creemos que efectivamente las comunidades autónomas a veces han hecho de tapones hacia los ayuntamientos y eso no permite que los ayuntamientos tengan una financiación suficiente para hacerse cargo de políticas de proximidad que sí tendrían que hacer. El pacto local además tendría que regular las relaciones de Madrid-Ciudad de otra manera con el resto de la comunidad, porque Madrid-Ciudad es muy importante, tiene 3.200.000 habitantes, pero hay otros 3,5 millones que no viven en Madrid-Ciudad, viven en grandes ciudades de la corona metropolitana, ¿no? Y esas relaciones no siempre
no se entienden bien, ¿no? Sino que tienen verdaderos problemas. Y entre otras cosas eso debería de llevar al reequilibrio no solo territorial, sino por ende al reequilibrio social. Si se puede definir a Madrid con 2 palabras, es que la Comunidad de Madrid es la comunidad de la desigualdad. Madrid es una comunidad hostil a los jóvenes, es una comunidad hostil a los trabajadores menos cualificados y Madrid es una comunidad que necesita de políticas sociales, institucionales, desde lo que es el ámbito del Estado en la Comunidad de Madrid. Y también lo necesitan ciudades como Madrid. La izquierda ha tenido oportunidad de gobernar el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, y en vez de hacer un plan de choque de los distritos de Madrid, de Villaverde, de Usera, de Carabanchel, de Vallecas, de Hortaleza o de San Blas, que tienen carencias en escuelas infantiles, en bibliotecas, en espacios deportivos, en centros de formación, en centros de reunión, en centros asociativos, pues lejos de hacer eso, pues metió toda la energía en el Madrid central, pues porque había algunos amigos que salían en televisión diciendo que en Madrid mueren no sé cuántas personas por la contaminación. Cierto es, pero no es en la Plaza de Ramales donde se muere la gente por la contaminación, ni en los jardines de Sabatini. Se mueren en Santa María de la Cabeza, en la Plaza Elíptica, Marcel Usera, la Avenida de la Albufera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, Madrid Central fue una forma de que esa izquierda desperdiciara la oportunidad de gobernar Madrid para reequilibrar social y territorialmente la ciudad de Madrid. Y además ahondar en un concepto que la izquierda viene defendiendo y disputando a la derecha históricamente, que es el modelo de ciudad descentralizada, del modelo de ciudad que tiene en cada distrito y a ser posible en cada barrio cubiertas las necesidades comerciales, financieras, de ocio, de entretenimiento, de cultura, etcétera, etcétera, para evitar, entre otras cosas, la movilidad dentro de la ciudad o hacer que la movilidad sea una movilidad más voluntaria. Es decir, una ciudad más amable para las personas que en Madrid necesitan una ciudad menos hostil, menos dura en los transportes, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cuestiones, unidas a las cuestiones que ha planteado Martu, más importantes, ¿no? El tema de la política fiscal, pues es evidente, es que cómo se puede discutir en una comunidad con estas desigualdades en ciudades como las nuestras que no haya que tocar los impuestos. Pues claro que hay que tocar los impuestos. El problema es que la derecha, yo no sé por qué siempre en todas las campañas electorales nos lleva siempre al mismo debate. Subir o bajar impuestos. Si no es subir o bajar impuestos, es subir impuestos a quién y cómo y por qué, y es bajar impuestos a quién y qué se hace después con los impuestos. ¿Cuáles son las políticas prioritarias de gasto a donde tienen que ir destinados esos impuestos, ¿no? Entonces, en esos debates estamos, el pacto local, plan industrial, ley del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cuestiones son las que la izquierda podría ir diseñando en un par de añitos, por lo menos hablando de ello, apuntándolo para dar la sensación de que efectivamente la izquierda quiere hacer una cosa diferente a la derecha. Ahora, para eso la izquierda lo primero que tiene que retomar es el espíritu de la izquierda. Y ahí es donde yo ya me pongo flojito, ¿no? Entonces, como no quiero tampoco desanimar a nadie y ya vamos un poquito apurados de tiempo, lo vamos a dejar ahí. Si fuera creyente diría que Dios reparta suerte, pero como gracias a Dios soy ateo, tampoco puedo decir eso. Muchas gracias, Ángel. Pues cierra, Guillermo. Sí, yo comparto ateísmo y escepticismo respecto también a estos comicios electorales. Bueno, yo me temo que el Partido Popular va a ganar y que ha calado cierta hegemonía cultural y que han ganado cierta hegemonía cultural, y esto es una cosa que nos debe hacer replantearnos cosas y reflexionar, ¿no? Porque es verdad que ese discurso antiestatista, ese discurso un poco de la anomia, de la ausencia de normas, de que cuantas menos normas mejor, de que estamos asfixiados por una burocracia socialcomunista, intervencionista, colectivista, respecto a la cual Madrid se configura prácticamente como un oasis de libertad y de libertad individual y de emprendimiento, y de que aquí los emprendedores pueden venir. Que todos son una serie de conceptos bastante gruesos, bastante burdos. No hay emprendimiento sin Estado, no hay emprendimiento sin financiación pública, no hay vacunas sin Estado, no hay vacunas sin, lo hemos visto, sin Estado, sin financiación pública. Pero bueno, ha calado, ¿no? Y se ha ganado una cierta hegemonía cultural, ¿no? Yo creo que también por eso van a ganar.
no por bajar los impuestos Madrid atrae riqueza, no solo por eso. Es decir, Madrid, es un análisis tan simplista, Madrid se inserta dentro de la economía global. Quizás es la única ciudad en España, junto a Barcelona y un poco menos Barcelona después de todo el procés y tal, que se inserta en una economía global. Es decir, Madrid tiene unas potencialidades que obviamente no las puede tener en un momento determinado Cáceres o yo qué sé, o Salamanca, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pero dentro del análisis simplista, efectivamente, han ganado determinada hegemonía cultural que yo creo que les va a hacer ganar con claridad. Veremos si gobiernan. Lo de morir de éxito, pues podría ser. Yo creo que Ciudadanos no tiene ninguna opción de superar la barrera electoral del 5%, que por cierto es bastante dura. Y Vox, yo creo que después de esta campaña tan estruendosa, va a terminar entrando con un resultado modesto, pero que seguramente les sirva, ¿no? Yo tampoco quiero desanimar a nadie. Yo creo que los retos son muy importantes, ¿no? Más allá de hacer predicciones, los retos son importantes. Yo creo que no da igual una cosa que la otra. Madrid efectivamente es una comunidad muy desigual, ¿eh? Desigual en cuanto a la esperanza de vida de los barrios, datos que si no los revisas y los constatas parece que son una broma macabra, pero no. Es decir, en un estado del primer mundo europeo, pues hay diferencias en la esperanza de vida entre los barrios, ¿no? Desequilibrios territoriales muy importantes, una falta de política industrial alarmante, que no tiene que ver efectivamente solo, como decía Ángel, con el Partido Popular. Es decir, yo creo que hay que contextualizarla dentro de la desindustrialización absoluta de España y del modelo productivo, pero respecto a eso también la izquierda tiene que decir cosas, ¿eh? No se trata solo de predistribuir y redistribuir la riqueza, se trata de generarla y hay que hablar de modelo productivo y esa debería ser la prioridad. Y la desindustrialización en España, dentro de la inserción dentro de la División Internacional del Trabajo, y no nos vamos a perder ahí, la Unión Europea, pues tenemos un problema y tenemos un problema muy importante y en Madrid se ve y no puede ser que todo se solvente con 3 o 4 salidas de pata de banco de Ayuso, de decir que ella defiende los bares o que haya estado en Mercamadrid. No es un modelo productivo sostenible el que lo base todo en la hostelería y en el turismo. Es que no lo es para nada. Esto puede gustar más o puede gustar menos, pero hay que decirlo. Y además hay que tratar a los votantes no como idiotas, hay que tratarlos como gente adulta, ¿no? Y la izquierda debería decir esto. Y debería decir que esa es una prioridad y que no es sostenible el modelo productivo que tenemos. No es sostenible porque tiene una baja productividad tremenda, porque tiene unos bajos salarios tremendos, porque tiene una precariedad absoluta, porque tiene una serie de componentes muy negativos que no significa que no sean importantes respecto al PIB nacional, porque obviamente la hostelería, el turismo, el sector servicios son importantísimos respecto al PIB nacional, esenciales, centrales, pero ¿es sostenible ese modelo productivo? Pues no. ¿Creo yo en 2 años que eso se va a revertir? Pues por supuesto que no, ni en 2, ni en 5, ni 25, no confío para nada, se lo digo con claridad, no confío para nada en Más Madrid, ni en Podemos, ni en el Partido Socialista para revertir eso, que es un problema estructural. Ahora bien, ¿significa no confiar en eso y propiciar desde el jacobino la construcción de una izquierda diferente y ser muy críticos con la izquierda oficial de este país, decir que da igual una cosa que la otra? Pues no, yo creo que no da igual una cosa que la otra. Creo que decir que se va a bajar en plena pandemia el tramo autonómico del IRPF, que es el gran caballo de batalla, o sea, decir, que es el discurso de Ayuso, ¿qué es eso? Es decir, que aquí es a la madrileña la identidad de la libertad, del emprendimiento, venid aquí porque voy a bajar el tramo autonómico del IRPF. Pues bajar proporcionalmente, lo explicaba bien Juan Lobato, como recordaba Martu, el 0,5% a todos los tramos del IRPF, obviamente en el tramo autonómico, es una auténtica vergüenza. Es asqueroso, es deplorable, es infame decir que faltan respiradores, que no hay recursos públicos y que aún así estamos para rebajas fiscales proporcionales, es decir, regresivas. Efectivamente, el tema de los impuestos, ¿cómo no hace Gabilondo pedagogía con esto? ¿Cómo no hace Mónica García algo más de pedagogía con esto? ¿No saben? Deberían hacerla. O sea, no se trata de bajar o subir los impuestos, se trata de explicar a quiénes, qué impuestos. Si luego los que se llenan la boca de las rebajas fiscales terminan proponiendo subidas de impuestos indirectos que son proporcionales y esta bajada del IRPF idéntica en todos los tramos es una bajada regresiva que para los pobres y para los pobres o las clases media-baja no va a tener ningún efecto, excepto la contrapartida de detraer importantes cantidades de dinero público para la recaudación y para los servicios sociales y los recortes que avecinarán esas políticas. Yo creo que todo eso, que son políticas públicas, pero que también tiene que ver con una hegemonía cultural, como digo, individualista, del sálvese quien pueda, un poco, de que no haya muchas normas, de que el gobierno de la nación no se inmiscuya, que me dejen a mí comprar vacunas por mi cuenta, que me dejen a mí efectivamente la ley del suelo sustituir las licencias por las declaraciones responsables. ¿Cuánta litigiosidad va a generar esto? Una declaración responsable no tiene ningún tipo de garantía. Es un señor, efectivamente, Manolo Pérez, que garantiza que lo va a hacer muy bien. Oye, y si Manolo Pérez no lo hace bien,
¿En qué juzgado se va a sustanciar eso, ¿no? En los contenciosos administrativos. Hombre, pues es el Estado, ¿no lo íbamos a privatizar todo? Pues yo propongo que sea una especie de tribunal privado también, de arbitraje privado, que no es una broma, porque también se lo han dado el arbitraje privado, por ejemplo, la solución del caso Bankia, a consultoras como Deloitte. Es que este es el modelo de esta gente, ¿no? La privatización, el estrechamiento de lo público, desde lo público. Y obviamente no es la privatización de los libros de texto, sacada a concurso público y al mejor postor, no, es la privatización a mis amiguetes, es la externalización, es la degradación de lo público, es ir socavando el Estado social. Yo creo que soy escéptico, por supuesto soy escéptico, no creo que en 2 años se puedan hacer grandes cosas, pero por lo menos se podría poner pie en pared respecto a una retórica y un discurso que no es solo retórica y discurso, que va acompañada de políticas. El desmantelamiento de las viviendas públicas a fondos buitre no es una propaganda social comunista que nos las hayamos inventado 3 o 4 personas febriles. No. Esto son políticas reales y eso obviamente es una política pública que sí que se puede revertir. Hay competencias, ¿no? Habrá que intentar hacer parques de vivienda público, habrá que ponerlo encima de la mesa. No se trata efectivamente de quitar el piso a la anciana. No, si no se trata de eso. Se trata de ver qué estándar de vivienda pública tenemos en comparación con el resto de Europa, por ejemplo. Pues lamentable, vergonzoso. No puede ser. No puede ser que los principios rectores de la política social y económica no sean nada. Es decir, que la vivienda es una necesidad material a cubrir. Entonces hay que hablar de eso, hay que hablar de modelo productivo, hay que por lo menos decir algo sensato en fiscalidad, que yo creo que ahí la izquierda lo tiene a huevo y lo puede hacer. Se puede explicar tranquilamente que por una herencia de 2 millones se va a pagar y no pasa nada y eso repercutirá en el buen financiamiento de los servicios públicos y que viene bien, no por una cuestión de esfuerzo, como decía Pablo Iglesias, que tampoco me gustó mucho la explicación el otro día en el debate, no, por una cuestión de redistribución. No porque es inconstitucional, sino la Constitución lo recoge, pero no porque lo recoja la Constitución, sino porque lo recoge porque es básico, es un principio de progresividad fiscal, claro, tendrá que aportar más el que más tiene y habrá que revisar muchas otras cosas, ¿no? Por lo menos no bajar el tramo autonómico del IRPF en plena pandemia, cuando el barco se hunde y cuando el bien común está más jodido que nunca, pues, ¿qué menos? Cuando dices, es que no tengo dinero para respiradores, coño, pues no baje usted los impuestos a los ricos, ¿qué menos que eso, no? ¿Qué menos que eso? Ya me conformo con poco. Y por cierto, a la gente que nos estoy oyendo y diga, porque habrá gente que diga, pues entonces no se puede crear ninguna alternativa, porque si participáis de votar al mal menor, que cada uno vote lo que le da la gana o no vote, porque todo es muy legítimo, pues no, yo no creo que si uno vota porque le parece infame el ultraneoliberalismo más absoluto y ve diferencias, aunque sean de matiz, aunque sean de grado, no significa que renuncie a un proyecto mayor o que le parezca bien lo que hay o que se conforme. No. Esa equivalencia entre el voto táctico y el pragmatismo inhabilitante de cualquier opción de máximos, yo no la compro. Es decir, cada uno vote lo que quiera, pero que yo no voy a aceptar tampoco ideas moralizantes estas, que si vas a las elecciones en un momento determinado, porque es lo mismo Daniel Fuentes, por ejemplo, el economista que traduce a Piketty, que fue director de la oficina económica con Sánchez, pues hombre, ese tío, que es un socialdemócrata clásico, no es lo mismo que la calle. No es lo mismo, sinceramente, no es lo mismo. O sea, que me da igual, que no me van a convencer a mí que es lo mismo, porque no es lo mismo. Obviamente que el traductor de Piketty no es lo mismo que un tío que te dice que un impuesto es un robo. No es lo mismo, que el impuesto de sucesiones es un robo del Estado que tiene que, en última instancia, a poder ser que desaparecer. Pues no. Yo veo una diferencia de grado importante entre lo muy nocivo y lo muy mediocre. En un momento determinado puedo tácticamente optar por lo muy mediocre, independientemente de que eso no significa que seamos críticos. Y por eso este debate, y por eso hemos traído a 2 personas, yo creo, representativas de la izquierda madrileña y española, que no son precisamente sospechosas de no ser críticas con muchas cosas, ¿no? Con la ruptura de la unidad de España, con el intento de golpe de Estado en Cataluña, con el populismo rampante, con la destrucción del Estado, con la destrucción de la izquierda, pero en un momento determinado nos parece que es interesante también dar una óptica desde la izquierda, crítica sí, pero sin dejar de estar en la izquierda, ¿no? Porque esas personas que nominalmente están en la izquierda, pero que están frivolizando con Ayuso, tal vez no conozcan a Ayuso, pero yo creo que lo de Ayuso no es una broma. O sea, que Ayuso no es el Partido Popular Democristiano, tampoco es ni siquiera Merkel en el sentido... No, Ayuso es la reproducción de unos parámetros, thatcherianos. Igual no pasa nada por decir que son descabellados en plena pandemia. Es que siempre, si ya son descabellados y erróneos siempre, hombre, en plena pandemia, pues quizás tenemos derecho a decir que todo eso es una bazofia ideológica que yo agradecería que no gobernara en mi comunidad autónoma totalmente, lo cual no quita obviamente que me parezca muy deficitario la opción política, la alternativa, pero bueno, eso ya es otra cuestión y en eso también intentamos dar respuestas en el Jacobino humildemente. Nada más.
Pues nada más. Pues muchísimas gracias a los invitados. Martu, Ángel, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestras ideas. A vosotros por la oportunidad. A vosotros, pasarlo bien. Y nosotros, pues con motivo de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, intentaremos realizar un seguimiento especial en directo para la noche de este martes 4 de mayo. Lo anunciaremos por redes, estad atentos y pasad la noche electoral con nosotros, que nos divertiremos y intentaremos hacer análisis lo más ajustados posibles. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte. Un abrazo.